Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo, este canal caótico en el cual los martes le ofrecemos nuestros vídeos temáticos, los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche tocando temas de todo tipo, incluso por supuesto música, arte, poesía, política, sociedad y lo que ustedes vayan pidiendo. Pero aquí lo que hacemos es compartir, comentar, recomendar música. Y aquí hay algo que me pareció a mí extraño desde el principio. Primero que nada es un grupo que se llama Vixie and Tony. Quiere decir que son Vixie y Tony. Pero en realidad son 4. Sí, el nombre se lo dan 2 de los integrantes, pero en realidad los integrantes son 4. ¿Qué son? Michelle Dockeray, que se llama, le dicen Vixie, porque Michelle, tú sabes, da Vixie normalmente, que canta y hace las percusiones. Tony Fabris, que es el guitarrista. Betsy Tinney, que toca el cello. Y Sonny Larsen, que toca el violín. Y creo que aquí no tocan ninguna de esos instrumentos. No lo sé, ahora lo vamos a ver. No me acuerdo, porque en realidad esto lo vi hace mucho, pero me llamó mucho la atención, sobre todo porque es un grupo que está totalmente fuera del espacio comercial y que hace una cosa muy peculiar que yo conocí hace muchos años, que es el filk singing. No folk, sino filk. Y el filk son canciones de ciencia ficción, obviamente en su origen basadas en las canciones folk, sobre todo porque el filk se canta en las convenciones de ciencia ficción y hay músicos que se dedican a ir de convención en convención con sus propias canciones, con sus propios títulos, con sus propias creaciones, haciendo canciones relativas a la ciencia ficción, relativas a la ciencia, relativas a la carrera espacial. Yo me acuerdo, y es increíble cómo se le quedan a uno las cosas. Hace un porrón de años, debe haber sido en 1978 por allí, estuve en la Convención Mundial de Ciencia Ficción de Phoenix, Arizona, y me acuerdo de un cantante de filk que tenía una canción que decía, porque el águila ha aterrizado en la luna, lógicamente, no se dice alunizado, pero no vamos a entrar en eso ahora. El águila ha aterrizado, dile a tus hijos cuándo. Es decir, celebrando el momento, por supuesto, de la llegada del ser humano a la luna. Y me llama mucho la atención que tantos años después me acuerdo como si fuera hoy de aquel trocito de música de filk singing. Bueno, Vixie and Tony hacen filk, entre otras cosas, hacen folk, hacen bluegrass, hacen, según ellos también, folk acústico y rock acústico. Pero esta canción me gusta muchísimo y me llama mucho la atención porque no sabe uno al final si es una canción sobre Alicia en el País de las Maravillas, y vamos a tener aquí donde solemos tratar de tener siempre la traducción de la letra. No sabemos si habla de Alicia en el País de las Maravillas o habla de una persona que tiene un problema de carácter mental, un problema de percepción, un trastorno mental grave, en el cual pierde la memoria y no sabe quién es, y finalmente cree ella, la cantante y la compositora, que es la chica que nunca existió. Y la imagen a mí me parece poderosísima y la canción me parece hermosa. Además, yo la escuché en otra versión, no en esta, por eso digo que no sé qué están tocando. Yo la escuché en su versión original, pero esta es una versión, como tantas otras, del confinamiento, de la pandemia, de la cuarentena. Es una canción de cuarentena. Cada quien se supone en su casa y cada quien haciendo los instrumentos. Vamos a escuchar La chica que nunca existió o que nunca fue con Vixie and Tony. Sí, son los instrumentos al menos. Sure.
Allí la canción además pone otra sugerencia más allá de la que yo proponía, que era o bien Alicia en el País de las Maravillas, o bien una canción sobre trastorno mental. Pero también está aquí la idea de que ha estado limpia y sobria durante un tiempo determinado. La letra dice, perdón, lo estoy buscando, 3 meses limpia y sobria, o sea que probablemente también tiene que ver o relacionarse con el tema de las drogas. Las canciones que cuentan historias también se han perdido un poco, ¿no? O se han ido a los márgenes del mundo. No tenemos estas narrativas que son finalmente hijas de las baladas antiguas, de los romances, se sería en español, donde el romance cuenta toda una historia de una persona, ocurre un relato donde se cuentan las vivencias a lo largo del tiempo de una persona. Y esto creo que falta, salvo en el folk, como es lógico, pero que está contándose poco o se ha ido un poco de lado en la música, por lo menos de la corriente principal, y a mí me gusta muchísimo cómo lo hacen ellos, y el coro, que es estoy fuera del mundo mirando hacia adentro, que es toda una figura de lenguaje muy efectiva sobre lo que siente alguien que está excluido del mundo, de la sociedad, de su propia realidad. Save me, I've lost my memory outside the world again. Save me, I'm lost in the memory of nights where I'm a girl that's never been. Just another city loner, wearing sunglasses at night, leather jacket, purple turtleneck, and blue jeans worn too tight. Just a rummy by the jukebox in a casual, curious pose. But I don't know how he knows the things he knows. He sits down with a grin. Why, little Alice, where have you been? Not so little, not so Alice, now are you? 3 cosas. Primero, si hay 5, ya se dieron cuenta todos que la que canta y la que toca la percusión, el djembe, me parece que es un djembe africano, es la misma. Simplemente que está grabada 2 veces, una tocando y otra cantando. Espero que todo el mundo se haya dado cuenta. Segundo, todo el acompañamiento que hace el cello todo el tiempo a mí me parece extraordinario. Y tercero, la voz de Bixi, de Michelle, el manejo que hace de la voz, y este momento, acabamos de escucharlo, voy a regresar a él, donde casi murmura, donde deja de cantar para suspirar las palabras, siendo las palabras que son las que está cantando. A mí me parece enormemente emocional. Vamos a regresar. Entonces ahí estamos 5, ¿verdad? Arriba a la izquierda y abajo a la derecha es Bixi, es la misma. Too tight, just a rummy by the jukebox in a casual, curious pose. But I don't know how he knows the things he knows. He sits down with a grin. Why, little Alice, where have you been? Not so little, not so Alice, now are you? La modulación es brutal. He sips my untouched drink. I say I can't be who I think. He says you are, and you're not, and I am. Are we figments of our chin? Are we long-lost orphaned kin? Or the mad descendants of a writer's pen? No one's sane behind their mask. Ask what you really want to ask. And I close my eyes and whisper, can you take me back again? Save me, I've lost my memory. I'm outside the world again. Save me, I'm lost in the memory of nights where I'm a girl that's never been. Darling Alice, so bereft. There's no back, you never left. All the rhyme
are still there waiting to be sung. No, voy a regresar. Sube la intensidad, sube la fuerza de la canción y modula hacia abajo nuevamente a llevarnos algo de cuenta. Lo que decíamos de contar historias, en un momento dado deja de cantar y hace lo que se llamaría una melopea o un recitativo, donde apenas acercándose a las notas nos cuenta la historia. Desde muy abajo nuevamente, y por cómo va la canción, supongo que es la preparación para el final. Pero me encanta la manera en que se cuenta esta historia, porque te mete en la historia de la mujer que canta, no solamente a través de la letra, sino a través de la extraordinaria interpretación vocal. Regreso un buen trozo y me perdonan, pero vamos a disfrutarlo juntos. No one's sane behind their mask. Ask what you really want to ask. And I close my eyes and whisper, can you take me back again? Save me, I've lost my memory. I'm outside the world again. Save me, I'm lost in the memory. And I swear I'm a girl that's never been. Darling Alice, so bereft. There's no back, you never left. All the rhymes are still there waiting to be sung. And he holds up in the air a little picture paper square, slips between my lips and underneath my tongue. Shall I tell you now, Miss Little, what's the answer to the riddle of the raven that you used to send your call? Takes the glasses off to see, yellow cat's eyes turns on me and says it's nothing like a writing desk at all. Save me, I've lost my memory. I'm outside the world again. Save me, I'm lost in the memory. And I'd swear I'm a girl that's never been. And he faded, leaving nothing but a grin. A ver, como añadido a la letra, la voz, el acompañamiento musical, porque no hay demasiada complejidad armónico-rítmica. La canción es una canción que tiene verso, coro, lo normal. Pero además de la enorme calidad de la voz, de la capacidad de modulación de toda la banda que sube, baja, nos lleva, hace la marea que viene, que va, hace el oleaje, que siempre le da a las canciones una dimensión adicional que cuando lo cantas todo igual, que hay quien lo hace. Bob Dylan, por ejemplo, su lenguaje corporal. El lenguaje corporal de Vic siempre me parece extraordinario porque va contando y va utilizando las manos y utilizando su cuerpo para ir contando la historia y para ir subrayando lo que está diciendo con la voz. Y esto es lo que hace un gran contador de cuentos, un gran narrador o cuentero, como les llaman a quienes narran cuentos. Entonces me parece que toda la canción, aparte de valer muchísimo la pena letrísticamente, la interpretación es impecable y es lo que está grabado con teléfonos o con camaritas, nada del otro mundo, nada de estudio. Aunque es difícil creer que sea una sesión muy de pandemia en que cada quien estaba en su casa, porque bueno, el fondo es el mismo de los cuatro, o sea que los cuatro estaban en el mismo lugar, pero se grabaron independientemente para luego unirlo todo. Los recursos, obviamente habrá recursos de estudio, pero no es nada que esté sobreproducido, al contrario, es el tipo de cosas que suenan mucho mejor si están nada producidas y suenan como cuando estamos en casa con los amigos cantando. Mix y Tony, yo estoy casi seguro que nadie los había oído antes, ahora los han oído. Disfrútenlos, tienen varias cosas extraordinarias, me gusta muchísimo su trabajo. Y hasta la próxima vez que tengamos algo de música que compartir. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su modalidad Ahora Música. Los invitamos a nuestros videos temáticos los martes, los invitamos a nuestros streamings los jueves, a oír reacciones todos los días a las 11 de la noche.
y a todo lo que vaya ocurriendo y que nos den ganas de hacer, porque así es como funciona este caótico canal. Muchas gracias.